Vamos a completar la clasificación de cuadriláteros con el trapecio. ¿De acuerdo? El trapecio consiste en un cuadrilátero que va a tener dos de los lados paralelos entre sí. Esos lados se van a llamar base inferior o mayor, ¿de acuerdo? Y su base mayor, o sea, o su base superior o menor. Básicamente superior por la situación que ocupa y menor por la longitud, ¿de acuerdo? La característica que tiene el trapecio es que los lados laterales, que serán los dos restantes, no serán paralelos entre sí, ¿de acuerdo? Los laterales pueden guardar una inclinación cualquiera respecto de la base mayor y base menor, aunque en ese caso nosotros podemos decir que se trata de un trapecio escaleno, ¿de acuerdo? Cuando el lateral izquierdo y el lateral derecho poseen medidas distintas entre sí y el ángulo que forman, tanto con la base mayor como con la base menor, también serán distintos entre sí, entonces estamos hablando de un trapecio escaleno, ¿vale? Existe la posibilidad de que el trapecio esté construido con unos lados laterales que van a formar ángulos con las bases que son iguales entre sí, ¿vale? Por ejemplo, este ángulo alfa va a ser igual que este otro. El lateral izquierdo con la base mayor forma un ángulo igual al lateral derecho con la misma base, ¿de acuerdo? Por supuesto que con la base menor arriba la apertura también será la misma. Por ejemplo, si a este le asignamos el valor de beta, el lateral derecho con la base menor también tendrá ese mismo lateral. En cualquier trapecio también podemos dibujar sus diagonales y en realidad serán bastante tenidas en cuenta para la realización de ejercicios de trapecio, ¿de acuerdo? Entonces hemos dicho que este trapecio, que tiene lados iguales y por lo tanto los laterales también van a tener la misma longitud, van a ser iguales, se llamará trapecio isósceles. Trapecio isósceles. ¿De acuerdo? Y por último, podemos dibujar el trapecio rectángulo, que será formado por un trapecio que posee una de los lados laterales perpendicular tanto a la base mayor como a la base menor, ¿vale? En este caso, cuando se forma un ángulo recto, un lateral con la base mayor y menor, estamos hablando del trapecio rectángulo. Por lo demás, pues este es un ángulo recto. El de arriba, por supuesto, también será un ángulo recto y estos valores serán siempre diferentes. El de arriba siempre será mayor, ¿de acuerdo?, de 90 grados y el que tenemos abajo siempre será menor de 90 grados. ¿De acuerdo?
Podemos terminar con los trapecios yéndonos al caso en el que ninguno de sus lados son paralelos entre sí, ¿de acuerdo? Como por ejemplo este otro. Y incluso pierde la palabra de trapecio, se convierte en un trapezoide, que es la denominación correcta, ¿de acuerdo? Se trata de un polígono completamente irregular, un trapezoide. No tiene ninguno de sus lados opuestos paralelos entre sí. Eso no sucedía con el trapecio rectángulo o el trapecio isósceles, que tiene siempre las bases paralelas entre sí. ¿Vale? El trapezoide pues posee, como hicimos al principio de la presentación, pues sus diagonales, sus vértices con ángulo interior, con ángulo exterior, sus lados, pero en realidad no se estudia mucho, ¿de acuerdo? Hay uno que es un poquito especial y es aquel trapezoide que sus diagonales, ¿de acuerdo?, se cortan de manera perpendicular. Por supuesto, no en sus puntos medios, ¿de acuerdo? Aunque una de ellas sí, tenemos, por ejemplo, este diagonal menor, que sí se va a cortar en el punto medio, ¿de acuerdo?, debido a la diagonal mayor, pero la diagonal mayor no corta con la diagonal menor en su punto medio. Cuando se produce este polígono, uno los extremos, ¿de acuerdo?, y poseo un trapezoide, también. Ninguno de sus lados opuestos entre sí son paralelos, pero debido a las diagonales, nosotros podemos decir que es un trapezoide cometa, ¿de acuerdo? Trapezoide cometa. Y ya con eso quedan explicados todos los posibles casos de cuadriláteros, distintos entre sí según sus clasificaciones, atendiendo a los lados, a los ángulos de los vértices, etc.